En el amanecer del séptimo día del mes de Toth, cuando el sol apenas rozaba las aguas del Nilo, miles de súbditos se arrodillaban en las orillas sagradas. No era una plegaria común. Era el ritual de la inundación divina. El faraón Amenhotep III, vestido únicamente con las insignias doradas del poder, caminaba hacia el río mientras los sacerdotes cantaban himnos ancestrales. Lo que ocurrió después quedó grabado en los papiros que la historia prefirió olvidar. El rey Dios se masturbó públicamente, eyaculando en las aguas que alimentarían las cosechas del imperio. Los campesinos lloraban de gratitud, las madres alzaban a sus hijos para que presenciaran el acto sagrado. Nadie cuestionaba, nadie se atrevía. Porque en el antiguo Egipto, el semen del faraón no era fluido corporal. Era la promesa de vida para todo un pueblo, pero esto era apenas la superficie de algo mucho más profundo, más oscuro, más sistemático. Bajo las pirámides doradas y los templos monumentales, una civilización entera había construido su eternidad sobre los cuerpos rotos de sus propios hijos, sobre la violación ritualizada de sus muertos, sobre el incesto convertido en deber sagrado. Y lo más aterrador no era la práctica en sí, era que todos lo veían como normal, como divino, como necesario. Para entender cómo la civilización más avanzada de su tiempo convirtió la perversión en religión, hay que volver a los orígenes mismos del Valle del Nilo, cuando los primeros faraones descubrieron que el poder absoluto requería sacrificios absolutos, y que ningún sacrificio era más efectivo que el del propio cuerpo. En el antiguo Egipto, el matrimonio entre hermanos dentro de la realeza no era una anomalía, sino una práctica establecida. Desde la dinastía 18 hasta la conquista romana, los faraones se unían a sus hermanas, e incluso a veces a sus propias hijas, como parte de ceremonias oficiales celebradas por el pueblo. Cleopatra VII, la última reina de Egipto, compartió el trono junto a dos de sus hermanos menores, Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV. No se trataba de amor personal, sino de un principio político y religioso: la preservación de la sangre divina. Los sacerdotes de Amon-Ra lo justificaban con base en la tradición. El faraón era considerado la encarnación de Horus, hijo de Isis y Osiris, quienes también eran hermanos. Repetir el modelo divino era visto como un deber sagrado. Así, muchas princesas egipcias crecían con la certeza de que su destino estaba ligado a mantener la continuidad de la casa real. Se cree que Nefertiti pudo haber sido hermana de Akenatón. De su unión nacieron 6 hijas, aunque varias no llegaron a la edad adulta. Los estudios de restos reales hallados en el Valle de los Reyes muestran posibles signos de enfermedades hereditarias y particularidades físicas transmitidas de generación en generación. Tutankamón, descendiente directo de estas uniones, murió a los 19 años con problemas de salud documentados en su momia, como una pierna débil y escoliosis. Estos hallazgos sugieren las consecuencias biológicas de mantener una línea dinástica cerrada. Fuera del palacio, también existían ejemplos de matrimonios entre hermanos en comunidades campesinas, especialmente documentados en los papiros de Deir el-Medina. Allí, más que un mandato religioso, respondían a una necesidad práctica: conservar las tierras y propiedades dentro de la misma familia. Estos acuerdos eran registrados por los escribas con la misma formalidad que cualquier transacción, reflejando cómo lo que para la realeza era un ideal divino, para el pueblo podía convertirse en una estrategia cotidiana de supervivencia. En los talleres de momificación de Memphis,
donde el olor a natrón y resinas impregnaba cada piedra, ocurrían cosas que ningún papiro oficial registró. Los embalsamadores, custodios de la eternidad, tenían un secreto que solo los muros de adobe conocían. Cuando llegaba el cuerpo de una mujer joven, especialmente si había sido hermosa en vida, no comenzaban el proceso de inmediato. Esperaban 3 días, a veces 4, hasta que la descomposición inicial hiciera imposible lo impensable. Heródoto, el historiador griego, fue el primero en documentarlo con horror apenas contenido. Las familias nobles comenzaron a retrasar deliberadamente la entrega de sus difuntas, manteniéndolas en casa hasta que el cuerpo estuviera lo suficientemente deteriorado. No era superstición, era protección. Porque todos sabían, aunque nadie lo decía en voz alta, que en las casas de embalsamamiento los muertos no descansaban en paz. Los taricheutes, los embalsamadores de menor rango, pasaban sus noches entre cadáveres. Hombres que habían renunciado a la vida normal, manchados para siempre por su contacto con la muerte, encontraban en los cuerpos inertes lo que los vivos les negaban. Una prostituta muerta en el barrio de los alfareros, una esclava nubia sin familia que la reclamara, una joven esposa fallecida en el parto. Todas ellas recibían atenciones que iban más allá de la preparación para el más allá. El papiro judicial de Turín, fechado en el reinado de Ramsés III, registra el juicio de un embalsamador acusado de profanar lo sagrado. No fue ejecutado, fue multado, porque en el fondo todos entendían que los hombres que vivían entre la muerte desarrollaban apetitos que los vivos no podían comprender. O tal vez sí podían, pero preferían no admitirlo. Las técnicas de embalsamamiento favorecían estas prácticas. El cuerpo permanecía flexible durante días, tratado con aceites que preservaban la suavidad de la piel. Los embalsamadores trabajaban desnudos, por pureza ritual, en cámaras cerradas donde nadie más podía entrar. Lo que ocurría entre esas paredes de adobe, bajo la luz de las lámparas de aceite, quedaba entre los muertos y sus violadores. Cada año, antes de la crecida del Nilo, el faraón presidía los rituales dedicados a Min, el dios de la fertilidad. Los textos oficiales, sin embargo, solían omitir los aspectos más delicados de estas ceremonias. El soberano, visto como la personificación del poder creador del universo, no solo simbolizaba la fertilidad, la representaba activamente ante su pueblo. En Luxor, durante el festival de Opet, se llevaba a cabo una ceremonia de unión ritual entre el faraón y su esposa divina, a menudo una hermana real. Esto ocurría en una cámara del templo rodeada de cortinajes, mientras los sacerdotes entonaban himnos y los tambores marcaban el ritmo. Los presentes no asistían como meros espectadores, sino como testigos de un acto cósmico. La consumación simbólica de la fertilidad real aseguraba la inundación del Nilo y, con ella, la supervivencia de toda la nación. Algunos relieves, como los de Kom Ombo, aluden a ceremonias todavía más singulares. Jóvenes escogidas entre familias nobles participaban como portadoras de la fuerza vital del faraón, vinculando así el linaje humano con las aguas divinas. El soberano depositaba su principio creador en recipientes rituales, que luego eran ofrecidos a estas jóvenes como parte de un complejo ceremonial. Después, eran conducidas hacia el río, integrándose simbólicamente en sus aguas para transmitir la fertilidad a todo Egipto. Sus cuerpos, cuando eran hallados, recibían sepultura con honores, pues eran recordadas como esposas del Nilo, y sus nombres quedaban inscritos en estelas sagradas,
Para muchas familias, este destino era visto como el más alto honor religioso. En las aldeas, estas prácticas tenían reflejo a escala popular. Durante las fiestas de Min, las parejas se unían en los campos convencidas de que así favorecían la abundancia de las cosechas. Jóvenes eran iniciados en ritos de madurez bajo la guía de los mayores, mientras que mujeres que deseaban descendencia acudían a los sacerdotes locales en busca de bendiciones especiales. Se creía que la intervención sacerdotal transmitía fertilidad, y muchas familias atribuían a estos rituales el nacimiento de nuevos hijos. Así, lo que en los templos se vivía como un dogma cósmico, en las aldeas se transformaba en costumbre cotidiana. Si en los palacios el incesto era mandato divino, en las aldeas era supervivencia económica. Los papiros del período ptolemaico revelan una realidad escalofriante. En algunas comunidades del Alto Egipto, hasta el 30% de los matrimonios eran entre hermanos, no por imitación religiosa, sino por una lógica brutal. La tierra no podía dividirse. Un campesino con 3 hectáreas y 4 hijos enfrentaba un dilema imposible. Dividir la tierra significaba condenar a todos a la inanición. La solución era monstruosa en su simplicidad: casar a los hermanos entre sí. La tierra permanecía intacta, la familia unida. Los papiros de Teptunis documentan contratos donde padres moribundos estipulaban estos matrimonios como condición para la herencia. Las consecuencias genéticas eran visibles en cada aldea. Niños con cabezas desproporcionadas, adultos con retraso mental, familias enteras con la misma deformidad facial que se transmitía y amplificaba con cada generación. Los griegos que visitaban estas comunidades las describían con horror. Pueblos donde todos parecían salidos de la misma pesadilla, donde los rostros se repetían con variaciones grotescas del mismo molde genético. Pero había algo peor que las deformidades físicas. Era la normalización absoluta. Una niña de 10 años sabía que su futuro esposo sería su hermano de 12. Lo sabía como sabía que el Nilo crecería cada verano. No había alternativa, no había escape. Los sacerdotes locales bendecían estas uniones, cobrando sus honorarios como por cualquier otro matrimonio. Los escribas las registraban sin comentario. La maquinaria social seguía funcionando, alimentada por la carne de sus propios hijos. En las villas de los nobles de Tebas, los banquetes eran legendarios por su opulencia y por sus entretenimientos. Los papiros eróticos de Turín, considerados pornografía antigua, apenas insinúan lo que realmente ocurría cuando el vino corría y las antorchas se atenuaban. Los esclavos, especialmente los prisioneros de guerra nubios y libios, no eran solo sirvientes, eran el plato principal. Un gobernador del nomo de Heracleópolis dejó inscrito en su tumba, con orgullo, que en sus banquetes ningún invitado quedaba insatisfecho. Los jeroglíficos no especifican, pero los grafitis en las paredes de los cuartos de servicio de su villa sí lo hacen. Dibujos obscenos, nombres garabateados, súplicas a dioses que nunca respondían. Los arqueólogos encontraron grilletes incrustados en las paredes de habitaciones subterráneas, demasiado pequeñas para ser calabozos, demasiado elaboradas para ser simple almacenaje. Los esclavos sexuales eran entrenados desde la infancia. Niños y niñas capturados en las campañas militares eran castrados o esterilizados, educados en artes que ningún papiro oficial detalla, pero que los médicos griegos posteriores describieron con repugnancia clínica. Sus cuerpos eran modificados, dientes limados para evitar mordeduras,
tendones cortados para crear flexibilidades antinaturales, marcas rituales que los identificaban como propiedad de placer. Durante los banquetes circulaban desnudos entre los invitados, disponibles para cualquier capricho. Los juegos sexuales eran competencias públicas. Los amos apostaban sobre cuánto podía resistir un esclavo antes de desmayarse, cuántas violaciones podía soportar una esclava antes de necesitar atención médica. Los perdedores no recibían tratamiento. Simplemente desaparecían, reemplazados por la siguiente remesa de cautivos. Lo más perturbador era la participación de las esposas e hijas de los nobles, educadas en la idea de que los esclavos no eran humanos, sino herramientas animadas, participaban activamente en estas orgías de poder. Una dama de la corte de Amenhotep IV presumía en una carta de haber agotado a 6 esclavas nubias en una sola noche, usando objetos que los arqueólogos han encontrado pero prefieren no exhibir en los museos públicos. Los templos de Dendera y Edfu aún guardan relieves que rara vez se muestran a los turistas. Escenas de carácter erótico situadas en las cámaras superiores. No eran simples imágenes decorativas, sino representaciones cargadas de simbolismo religioso y social. El dios Min aparece con rasgos exagerados de fertilidad, unido indistintamente a diosas, figuras humanas e incluso animales sagrados. El mensaje era directo. Lo que hacían los dioses servía como modelo para los hombres. Pero esas escenas oficiales eran solo una parte. En papiros privados, óstracos y tumbas se conservan representaciones más explícitas de festividades y rituales de carácter sexual, donde se mezclaban géneros, edades y divinidades. El célebre papiro erótico de Turín, el más completo que ha llegado hasta nosotros, muestra una docena de posturas y prácticas. Para los académicos victorianos fue un desafío. Preferían pensar en él como un simple entretenimiento obsceno, aunque la iconografía apunta a un trasfondo religioso y simbólico mucho más profundo. En el templo de Hathor, en Dendera, las llamadas esposas del dios desempeñaban un papel central en los rituales de fertilidad. Estas sacerdotisas participaban en ceremonias que simbolizaban la unión entre lo humano y lo divino. Los hijos nacidos bajo este contexto eran considerados de origen especial, semidivino, y reforzaban la legitimidad religiosa de la monarquía. Todo esto revela que, en Egipto, lo sagrado y lo corporal estaban íntimamente entrelazados. Lo que hoy podríamos interpretar como transgresión, para ellos formaba parte de un sistema. Un orden donde la sexualidad no era privada, sino instrumento de poder político, validación cósmica y continuidad dinástica. Este entramado no duró pocos años, sino 3 milenios. Generación tras generación nació, vivió y murió bajo la convicción de que estas prácticas eran voluntad divina. Incluso ya bajo dominio romano y bizantino, los sacerdotes egipcios conservaron tradiciones de matrimonio entre hermanos y ritos de fertilidad. El último testimonio escrito de este tipo de ceremonias se remonta al siglo IV, cuando el cristianismo ya era religión oficial del imperio. Así, el esplendor del antiguo Egipto se construyó no solo sobre piedras, pirámides y tesoros, sino también sobre un sistema de creencias que legitimaba lo impensable. Cuando hoy admiramos las máscaras doradas de Tutankamón o el busto de Nefertiti, solemos olvidar la otra cara de esa eternidad, que cada civilización, incluso la más admirada, levanta sus monumentos sobre prácticas que sus propios contemporáneos consideraban sagradas, aunque para nosotros resulten perturbadoras.